Bienvenidos a otro episodio más de Mae-sama con Max Senpai y Kop-san. Hola. Hola, gente. En el episodio de hoy vamos a hablar de Lupin el tercero del castillo de Cagliostro. Corrección ahí, mae. Es Looping Triple I. Lupin. No, bueno, no. Lupin no porque no tiene la tilde. Lupin. I. Exactamente. O le dirían Lupin I. Así es como le dicen al mae. Eso suena mejor, mae. Sí. Lupin the Third es en la película. Ujú, ujú. Sí, entonces empecemos con datos de la película. Esta película es vieja, es de 1979. Es Ujú. una película del género es aventura y comedia. El director es, sorpresa, sorpresa, Hayao Miyazaki, que de hecho vacilón fue que cuando nosotros decidimos ver la película, ninguno de los dos sabíamos que lo había hecho Miyazaki, hasta Ujú, después de. ujú. Y de hecho este es el primer trabajo de Miyazaki dirigiendo, digamos, un largometraje. Entonces, pues interesante. Ujú. La compañía, esta sí es Tokyo Movie Shinsha, entonces esto es cuando Miyazaki todavía no tenía estudio Ghibli. Y la película dura hora con 40 minutos. Sí, mae, como usted mencionaba, algo interesante. La película, sí, yo la empecé a ver sin haber leído nada, sin haber investigado nada. Durante la película, y eso tal vez más adelante lo vamos a mencionar un poco, yo empezaba a decir, mira qué interesante, me recuerda a Miyazaki esta película, mira qué interesante, los dibujos me recuerdan a Náusica, por ejemplo. Entonces, ya ven ¿Cuál es, Ajá. digamos, algún personaje Sí, claro. o algún Yo paisaje, diría que digamos? paisajes y el personaje de Clarice me recordaba a Náusica, Ajá. ¿verdad? Es similar. Sí, totalmente. Porque Lupin, sí, pues tiene su estilo y todos los personajes, tal vez yo ya los había visto desde Ujú, antes. Entonces estaba familiarizado cómo era el personaje. Pero sí, cuando vi a Clarice, y ahí vamos a hablar ahora más tarde de quién era ujú. ella, yo decía, mae, sí, esto es puro Miyazaki, qué curioso. Seguro es como que lo están copiando el Sí, estilo. Y no, después sí ya fue que sí, es Miyazaki. sí. Bueno, entonces esta película decidimos verla y hacer el review porque el famoso y el único Kop-san la recomendó. Y también Ojo. parte del criterio es que es una película que está accesible ya que está disponible en Netflix. Ujú. Y digamos, nada más para agregar ahí, ¿verdad? Esto es como de los criterios que estamos tratando de tener siempre en cuenta. O sea, tratar de buscar películas que sean fáciles para la gente de Ajá. ver. Bueno, entrando a lo que es la síntesis de nuestro comentario, la película se enfoca en el personaje de Lupin y en este caso nos muestra un Lupin que ha sido diseñado por Miyazaki y nos muestra el pasado de Lupin, su presente, sus diferentes facetas, la mezcla de valores que tiene Lupin y esto lo hace un personaje muy interesante. A pesar de que Lupin es un ladrón, también él tiene como un lado suave, digamos, un lado amable que lo hace preocuparse por otras personas y eso pues se desarrolla durante la película. La historia creo que es entretenida, es fácil de seguir y es una aventura, yo diría, apta para todo público. Sí, sí, tiene, digamos, el contenido no es así como que muy volado para decir que los niños no lo pueden disfrutar. Tal vez hay cosas que no entiendan, pero en general es bastante entretenida. Sí, mae, los nietos y las abuelas pueden sentarse a Sí, ver la mae. Yo película. siempre, yo siempre saco a la abuela porque mi abuela es que le gusta ver más como dramas y cosas así, entonces se pondría más quisquillosa. Un chiquito yo creo que es más fácil convencerlo de ver un anime. Sí, sí, sí. La abuela, siempre y cuando sea como una novela, mae, la abuela se apunta. Le va a llegar. Ah, sí, mae, tenga ahí momentos dramáticos. Ya. Bueno, sí, eso sería como la síntesis de la película, Ujú, pero ya lo que sería un poquito más de la sinopsis, o sea, de qué trata la película, sin dar mucho spoiler tampoco. La película trata, como ya dijimos antes, de Lupin the Third o Lupin III, que es un maestro en el robo. Y
su colega Jigen. Entonces ellos, después de haber robado al casino Monte Carlo, Lupin se da cuenta de que todos los billetes que habían robado son falsificados, pero que tienen una muy muy buena calidad. Y él había escuchado antes de que había un lugar que en Cagliostro que hacía billetes de muy buena calidad. Entonces, pues, ¿verdad? Como vieron esto, se acordó y deciden pues ir a este lugar, al castillo de Cagliostro, para ver si encuentran un poco más de estas pistas. Ujú. En su camino se encuentran con una mujer que está vestida de novia y ella es Clarice, la que estábamos mencionando antes, y ella está escapando de unos maes malos, unos malulos, diría Max Unos Senpai. malulos, mae. Unos malulos suena como lo que diría un chiquito de kinder. Es que es un malulo. Mae, sí, todos son unos malulos, esos maes persiguiendo a la pobre Clarice. Bueno, pero para suerte de Clarice, ahí estaba Lupin the Third. Entonces ahí es donde empiezan a conectarse, ¿verdad? Los personajes, ¿verdad? Lupin intenta ir rescatar a Clarice y pues al conocerla, pues ya digamos como que se va condensando un poquito más la trama y se van introduciendo inclusive después más personajes conocidos en toda la franquicia de Lupin, como serían Senigata, Goemon y Fujiko. Ajá. Ahora, me puse a investigar un poco sobre la inspiración del director, o más que todo la intención de Miyazaki en esta película. Y encontré una entrevista muy interesante mae, de 1981. Y la entrevista es a Miyazaki y a Yasuo Otsuka, que sí recuerdo bien fue el director de animación de la película. Y hay dos intenciones principales que puedo identificar que tenían los dos a la hora de hacer este trabajo, esta película. La primera eran los mechas, digamos, que específicamente en el caso de la película serían los automóviles, digamos lo que eran el barco que usan, como el Mm, helicóptero ese que ujú, usan, y querían ajá, enfocarse especialmente en lo que son autos, querían enfocarse específicamente en diseños de los años 50 a 60. Entonces eso era ujú, una de las intenciones que tenían. Por cierto, un paréntesis ahí, Miyazaki y Otsuka tienen el mismo pasatiempo, ellos coleccionan autos. Entonces, digamos que ponerse de acuerdo y coordinar qué querían utilizar fue muy sencillo para los dos. Ahí parece que fue muy fácil para ambos trabajar juntos en esta película. le Las... gustaban los mismos carros, porque si Ajá. le gustaban carros diferentes, ahí era donde hay pleitos. Como que a uno le guste el Toyota y el otro Nissan. Sí, muy interesante. Y ahí la entrevista, de hecho, si la quiere leer, es muy interesante porque se enfoca más en hablar de ellos dos, digamos, y sus preferencias en automóviles y por qué y demás Ujú. que la película. Sí, hay una parte que es de la película, pero después la entrevista se hace como muy extensa en esos otros detalles, que La está entrevista interesante. es, perdón, ¿la Ujú. entrevista es en inglés o es en español? O La- el artículo. el artículo está en inglés, la entrevista es una traducción el artículo es una traducción de una entrevista original en japonés. Ujú. Bueno, y podemos ponerla también en show Sí, notes, podríamos ponerlo como referencia, me parece ¿verdad? una buena idea, Ujú, mae. Y ujú, sí, está interesante, la verdad. Bueno, siguiendo en tal vez la intención de Miyazaki, la segunda intención que tenía era presentar un Lupin nuevo y que fuera presentado en la película de tal forma que cualquier persona pueda ver la película y la pueda disfrutar y la pueda entender. O sea, el enfoque de Miyazaki en este caso, y él lo dice muy claro, él no quería hacer una película con un Lupin enfocado para los fans que ya conocían a Lupin y esperaban como un Lupin idéntico a lo que habían visto en la primera serie de televisión. Miyazaki quería hacer algo totalmente diferente que cualquier persona podría ver sin necesidad de nunca haber visto algo de Lupin previamente. ujú, Y sí, este Lupin que vemos en la película muestra sus habilidades como ladrón. También nos muestran sus amigos que Jacob-san mencionó previamente, ¿verdad? Y también nos muestra su pasado y se contrasta cómo Lupin ha cambiado del pasado cuando él era, digamos, un novato a lo que es hoy en día.
El desarrollo de Ujú, personajes creo que es curioso, específicamente el de Lupin, porque la película, como he mencionado, contrasta el Lupin del pasado con el Lupin del presente. Entonces, en lugar de mostrar un personaje principal que cambia por eventos de la película, lo que hacen es compartir el pasado de Lupin, cuáles eran sus ambiciones y el contraste con el Lupin de la actualidad. Entonces, es una manera interesante de mostrar cómo este desarrollo del personaje y es una manera, desde mi punto de vista, es una manera sencilla, pero muy efectiva de hacerlo. ujú. Sí, de hecho eso es interesante, ¿verdad? Porque hay muchos, o tal vez la receta que mucha gente usa es que sí, el personaje se presenta, se conoce un poco el pasado, tiene una forma de actuar en la actualidad y se presenta algún problema o algún desafío y ellos cambian y mejoran en toda esta película. Todo esto se presenta así. En esta, digamos que tal vez Lupin es muy constante durante toda la película, pero sí se puede contrastar con lo que fue antes. Ujú. Entonces, tiene esa diferencia entre tal vez recetas normales a lo que estamos actualizados hoy en día y esta película. Sí. Y sí, y concuerdo con lo que usted decía, ¿verdad? De que es una película fácil de seguir, de que no hay que, pues, haber seguido, o que es un Lupin un poco diferente, el presentado por Miyazaki, porque para ser honesto, digamos, yo no me he leído nada de manga de Lupin, yo no he visto todas las otras series o películas, entonces yo no lo conozco tanto, Ujú. pero aún así fue muy fácil entender cómo es él y cómo son los otros personajes, inclusive la relación que tienen entre ellos. O sea, la Ujú. presentaron súper bien, Sí. súper fácil, Sí. comparado con, por ejemplo, uno de los primeros películas que hicimos review, que fue la de Black Jack. Ujú. Ese, sí, digamos, tenía muchas dudas, ¿verdad? De por qué Black Jack es así como es él. Y pues presentan la película como que uno ya sabe, ¿verdad? ¿Qué cosas está pasando? Sí. Entonces, pues deja como un sinsabor, ¿verdad? Como, ay, tenía que haber hecho tarea para tal vez entender mejor la película. Ajá. En cambio, este no, nada más lo meten a uno en lo que está pasando y uno se pone así al día en tres toques. Ujú. Y bueno, con lo que sería la animación y, digamos, el arte, pues sí, obviamente es una película vieja, pero el arte está muy, muy buen hecho. Y obviamente porque, y como es de Miyazaki, se nota que le pone mucho esfuerzo y mucho detalle. Como Max Senpai mencionó, hizo su adaptación en el personaje y se nota en Lupin que no es igual, digamos, al manga y no es igual a otros diseños como el de la serie. Y en más, digamos, como en el diseño de Clarissa, ahí se nota mucho que sí, obviamente es de Miyazaki. Los paisajes están excelentes, a mí me gustaron mucho. Ujú. Hay partes donde hacen como, ¿cómo se dice? Como tomas donde cerca y que se van haciendo más grandes, Ajá. donde se ve todo el paisaje y están hechos como a lápiz de color. O sea, la verdad no sé cómo lo pintaron, pero es muy bonito, es muy artístico. Ujú. Y la cinematografía diría que está bien, o sea, tiene partes que se ven muy, muy bien y otras partes que nada más están bien, pero diría que mucho también tal vez es la limitante de, de verdad, de la tecnología que tenían o cómo podían animar en esos momentos. Sí. Mae, Eh, algo, Ujú, algo que a mí me pareció muy impresionante, las escenas al inicio de la película, que es donde hay como una persecución y están como manejando por las montañas. Vieras que yo estaba muy impresionado viendo esa parte porque yo decía, fue pucha, esto es una película de 1979 y me ujú. parece que la animación está y la cinematografía de esa parte está muy, muy bien hecha. Me gustó bastante y me impresionó bastante, tomando en cuenta que es una película, sí, de 1979. Sí, sí, por eso, o sea, tienen partes que están muy, muy bien hechas, otras que están, pues, normal, Sí. y no hay partes que diría yo que están mal, Mm. porque igual hay que tener esos lentes de 1979. Exacto.
Ahora bien, no sé qué tan impresionante habrá sido en su momento, o sea, si fue un hito. Me Ujú. imagino que no, porque no son como esas películas que uno escucha siempre, ¿verdad? Pero sí, eh, sí me parece que la animaron muy bien. Ahora, con lo que es la música, pues está bonita. Es de un artista que se llama Yuji Ono y de hecho es como una, digamos, balada japonesa, ¿verdad? Entonces, o balada ochentera. Entonces, de hecho, me recordó un poquito a lo que sería Caballeros del Zodiaco, las canciones del final, Ah, porque son así como lentonas, ¿verdad? Y la muchacha cantando. las canciones de el final de episodios de Los Caballeros. Sí, sí, Ok, sí. ok. Ujú. Sí, sí, sí. Hay un par Y ahí. el japonés, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí, sí. Sí, no. No es el final. No, no es la canción de Los Caballeros del Zodiaco en español de España. En castellano, en castellano. No, no. Sí, Si hubiera sido así, me hubiera sido muy terrible sí, la algo película, de bien, verdad. bien extraño, mae. Sería una mezcla muy extraña. Este, pero algo que es interesante, ma, es la actuación de voz para mí. Ujú, Me parece que, y tal vez, de nuevo, esto es un poco con lo que es tal vez la limitante de animación en ese momento. Hay partes como que no me parece que van tan bien como lo actuó o como hizo la actuación de voz ujú. y como está amarrado a la animación de Lupin. Sí. Entonces, o tal vez el estilo es muy antiguo, ¿verdad? Entonces es como muy caricaturesco Ujú. comparado con ahora, que es como con muchísima más energía algunas partes o más emotivo, ¿verdad? Le ponen como más, como que de verdad uno empatiza mucho con el personaje Ah, o, o nota la sincronización entre audio e imagen. sí. En estas como, Sí, ma, estoy de acuerdo y creo que ese punto que usted menciona, que es una película vieja, en ese momento así era como se hacía tal vez la actuación de voz. Entonces, sí, es un contraste a lo que vemos hoy en día comparado con lo que era normal, digamos, en aquella época. sí, es más, le agrego, porque cuando yo estaba viéndolo en Netflix, digamos que cuando uno le pone el mouse encima, se empieza a hacer como un playback automático, empieza a reproducir un pedacito de la película, Ujú. pero lo empieza a reproducir, en mi caso, en mi cuenta, lo reproduce en inglés. Y claro, ¿verdad? La actuación en inglés horrible. Pero entonces yo dije, bueno, ahí ya, vamos a verlo en japonés para verlo bien. Y y de hecho es muy parecido. O sea, Ah, es una ya. actuación así de mal, digamos, entre comillas. Ajá, ajá. Sí. Ok. Em, cerrando tal vez nuestro análisis del día de hoy, viendo lo que Miyazaki trató de hacer o lo que quería hacer y contrastándolo con la película, yo creo que hizo un excelente trabajo creando una película de Lupin que cualquier persona pueda ver sin saber nada de Lupin. Yo creo que él cumplió 100% con esta intención, con este objetivo. Y es una aventura entretenida que cualquier persona puede ver. Entonces, para mí lo cumplió perfectamente ese objetivo. Y yo recomendaría que esta es una película para cualquier persona que esté interesada en ver algo de Lupin por primera vez. Esta es definitivamente la película que lo puede introducir a uno de una manera muy buena y muy sencilla en lo que es el mundo de Lupin, quién es Lupin, cuáles son sus amigos, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus habilidades. Es excelente. Yo creo que sintetiza muy bien lo que es el personaje de Lupin y su historia. Y Ujú. también a la gente que le interesaría ver una historia entretenida, con acción, hay comedia, la trama es ligera, es sencilla de seguir, me parece que es una buena película para este tipo de audiencia. Y bueno, entonces ya con todas estas comentarios de la película y conclusiones que tenemos, ahora pasemos a la parte de lo que son calificaciones. ¿Qué calificaciones le daría a usted? Y como siempre, ¿verdad? Tanto subjetiva como objetivamente. Ok. Bueno, entonces, subjetivamente, yo a la película le doy un 3 de 5.
Me parece que la película está bien, es fácil de ver, es entretenida, entonces por eso le doy un 3. Cosas que le faltan a la película, bueno, yo diría que tal vez hay varias situaciones que para mí no están como muy desarrolladas, como que no tienen mucha lógica, como que no tienen mucha lógica y no voy a entrar en detalle para no dar un spoiler y arruinar la película, pero creo que tal vez se pudo haber hecho un mejor trabajo en ciertas partes de la película cuando sucede algo y lo que muestran después de la acción como que no conecta bien con lo que sucedió. Y sí, digamos, es una película ligera. Mi gusto sería que la película fuera un poco más compleja, que la trama fuera un poquito más compleja, que hubiera tal vez un desarrollo de personajes más profundo. Pero es nada más una cuestión de gusto personal y de ahí mi 3 de 5. Ahora bien, objetivamente le doy 4 de 5. Creo que Miyazaki hace un muy buen trabajo cumpliendo con su objetivo, con sus intenciones. Lo hace de una muy buena manera. Es una película, como he mencionado, que cualquier persona puede ver sin ningún conocimiento de lo que es Lupin. Pueden ver la película, entenderla perfectamente. Entonces, me parece que está muy bien. Y también considerando que es una película de 1979, la animación y el arte están súper bien. Entonces, 4 de 5 objetivamente. Ujú, ujú. Ahora le toca a usted, mae. Ok. Calificaciones Copsan. Aquí lo escucha por primera vez en Maesama Podcast. Dígalo. Eh, dígalo con sabor. Subjetivamente, yo le daría un 3 de 5 también. Para mí, la película está muy bien. O sea, para hacer una película de 1979, la historia tal vez no me convenció muchísimo en algunas partes. O sea, como que tal vez lo desarrollaron de una forma que no tiene como mucha coherencia en unas partes e inclusive me parece que es un poquito más largo de lo que debería ser. O Ujú, sea, podrían haberla condensado un poquito más ujú, y hubiera sido perfecta. Si hubiera sido un poquito más condensa, yo diría que la historia hubiera sido muy, muy buena. O hubiera sido mejor en realidad, no muy buena. ok. Entonces, objetivamente, también yo le doy un 4 de 5. ¿Por qué? Por igual todo lo que dijimos, el arte es muy bueno, la animación es muy buena para ese entonces, es entretenida a pesar de los comentarios que tenemos de que puede ser mejorada la historia. El único pero para mí de que no le daría 5 es eso, como la actuación en la voz. Ujú, Eso sí, a mí no me convenció tanto. Creo ujú, que eso no es que sea un fallo técnico, pero técnicamente podría mejorarse. sí, Y, y sí, y por eso le doy 4 de 5. muy bien. Ujú. Hoy concordamos en las dos calificaciones, mae. Muy bien, muy bien. Normalmente concordamos, pero sí ha sido como las últimas dos que ahí medio al Sí, revés. sí, sí. Bueno, entonces, eh, sí, esas son nuestros reviews o nuestro review de la película Lupin the Third, El Castillo Cagliostro. Pero no podemos irnos sin antes escuchar palabras sabias llenas de mucho conocimiento y profundidad de nuestro mejor amigo Max Senpai. Entonces, Max Senpai, ilumínenos a todos los escuchas. Ujú. ¿Qué nos tiene Palabras, para el día de hoy? palabras llenas de charlatanería, mae. Digamos que las últimas han sido mucha sabiduría y una que otra sí ha sido una charlatanada terrible. Mae, para la de hoy. Pero, Ajá, ajá. ajá, no, diga, No, diga. no, que le iba a decir un porcentaje de sabias y charlatanes, yo diría que ahorita como un 10% ha sido charlatán, Bueno, para tal vez. esta me inspiré en Lupin y lo que él ha hecho en su vida y creo que para ganar, para ganar hay que robar, mae. Eso es lo que aprendí de Lupin, mae. Ese mae sí es todo un calán, mae, un carajo habilidoso, mae. Para ganar hay que robar. Pero no, Para ya robar hay que ganar. para,
entrando tal vez en la parte seria de la moraleja, Lupin es un ladrón, pero el Mae es una persona que tiene orgullo y lo hace de la mejor manera posible. O sea, él es una persona que tiene ambición, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace tal vez un ladrón o un personaje muy interesante. Entonces, de cierta forma, obviamente esto es desde un punto de vista de comedia. Yo creo que sea lo que sea que uno haga, cualquier profesión que uno tenga, hay que dar todo el esfuerzo, hay que sentirse orgulloso y hacer el mejor esfuerzo, mae. Hay que dar el extra cuando uno siente que no puedo más, no puedo nada, no puedo más, hay que decir, ¿cómo no? ¡Fua! Y hay que dar el plus ultra, mae. Esa es la moraleja del día de hoy. Para proyectarlo al universo, mae, su Totalmente, mae. energía. Proyectarlo al universo. Pues sí, mae, este año ha sido de puro fuá. Ah, sí, sí, sí. Empezamos con buena energía, buena vibra, que mae, le permite a uno de nuevo ver el futuro y reír a los muertos. No se les olvide. Así es. Bueno, mae, ya con eso cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Cuéntenos qué les pareció la película, si ya la han visto, si les gustó, si no les gustó. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están apoyando en las redes sociales. Y suscríbanse al podcast. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Chao, gente. Chao.